El amanecer de 179 caía con fuerza sobre la granja, como si el cielo hubiera decidido observar en silencio lo que los hombres jamás se atreverían a plasmar en papel. Una neblina baja cubría la tierra compacta y se filtraba entre los troncos, difuminando los contornos, confundiendo las distancias, volviéndolo todo incierto. En esta atmósfera indistinta, la mujer caminaba lentamente, con la mano apoyada en su vientre aún discreto, ya cargada con una vida que no debería existir. Cada paso era un cálculo, cada respiración un recordatorio del riesgo que corría. Nada en esa granja estaba fuera de lugar, excepto ella misma. Durante años se la conoció como una mujer de postura rígida, mirada seca y pocas palabras. Esposa de un hombre respetado, temida más que amada, dueña de tierras, de personas, de destinos. El matrimonio no fue una elección, sino un acuerdo. Un contrato sellado entre familias, sostenido por las apariencias y el hábito de la obediencia. Aprendió desde muy joven que las mujeres como ella no tenían derecho a deseos, solo a funciones, a engendrar herederos, a administrar la casa, a guardar silencio. Y aún así, el silencio no siempre bastaba para sobrevivir. El marido era un hombre de voz potente y manos ágiles. No necesitaba motivos para castigar, solo ocasiones. Toda la granja respiraba al ritmo de su humor. Los esclavos sabían reconocer, por el sonido de los pasos, si sería un día de trabajo soportable o de castigos ejemplares. Ella también había aprendido a reconocer estas señales. El crujido de la puerta, el peso de su cuerpo al sentarse, el olor a cachaza mezclado con sudor. Todo anunciaba lo que estaba por venir, y ella lo soportó, porque soportar era lo que se esperaba. Fue en este mundo de cruel previsibilidad que el esclavo se le apareció de otra manera. No como un cuerpo anónimo entre tantos, sino como una presencia. Era joven, fuerte, pero eso no fue lo que le llamó la atención. Había algo en su forma de observar, en silencio como si comprendiera más de lo debido. Trabajando cerca de la casa grande, le asignaban tareas que requerían confianza. Reparaciones, transporte de objetos, guardias nocturnas. La proximidad nació de la rutina, y la rutina, poco a poco, disolvió la distancia que imponía el orden social. No hubo pasión repentina, no hubo promesa. Lo que sí hubo fue un encuentro silencioso entre dos soledades que jamás habían sido nombradas. Él no la veía como una amante. Ella no lo veía simplemente como una posesión. Eso en sí mismo ya era un peligro. Las primeras miradas fueron negadas, combatidas, sepultadas bajo capas de razón y miedo. Pero la granja era grande y la vigilancia deficiente. El tiempo, cuando encuentra huecos, hace el resto. Fue la primera en darse cuenta de que algo había cambiado en su interior. Una lentitud, un malestar que no encajaba con los hábitos habituales de su cuerpo. Un cansancio distinto. El diagnóstico no necesitaba palabras. El pánico que la invadió fue suficiente. El niño no era de su marido, nunca podría serlo. Y eso no era solo un escándalo. Era una sentencia de muerte. Para ella, para la esclava, para cualquiera que estuviera relacionado con esa verdad. Durante semanas intentó negarlo, vestía ropa más holgada, evitaba los espejos y comía menos. Rezaba, le suplicaba a un Dios que siempre le había parecido distante. Pero su vientre crecía, indiferente a sus súplicas. La vida seguía silenciosa como una acusación inevitable. El esclavo lo notó antes de que ella pudiera decir nada. Su mirada cambió. Había miedo, pero también una extraña firmeza, como si ya hubiera aceptado que no había vuelta atrás en ese camino. Pensó en huir, pensó en confesar, pensó en tirarse por una ladera de la propiedad y acabar con todo. Ninguna de estas ideas sobrevivió a la luz del día. Huir significaba ser perseguida. Confesar significaba morir lentamente bajo el escrutinio de la moral pública. Morir sola no salvaría a la niña. El mundo en el que vivía no ofrecía salidas limpias, solo opciones igual de sucias. Fue entonces cuando el marido empezó a sospechar. No el embarazo,
aún demasiado pronto para que los demás lo supieran, sino el cambio en ella, el silencio más profundo, la ausencia de sumisión automática, la mirada que a veces parecía atravesarlo. Percibía cuando ella perdía el control, y eso lo enfurecía. Los castigos en la granja se hicieron más frecuentes, más largos, más crueles. Era como si necesitara reafirmar su poder ante algo invisible que lo amenazaba. Observó los castigos desde el balcón, inmóvil. El sonido del látigo resonó por la propiedad como una advertencia. Su esposo la observaba mientras daba órdenes. Quería ser visto. Quería que recordara quién mandaba. Pero en lugar de miedo, algo diferente comenzó a formarse en ella. Una frialdad calculada. Una comprensión tardía de que, para sobrevivir, tendría que hacer lo impensable. La decisión no llegó de un momento a otro. Se fue construyendo poco a poco, en noches de insomnio, en comidas silenciosas, en miradas intercambiadas con el esclavo que ahora cargaba, no solo con el peso de su propia condición, sino también con el riesgo de ser descubierto en cualquier momento. Comprendió, con aterradora claridad, que su esposo jamás permitiría que ese niño naciera. Si lo descubría, no lo dudaría. El castigo sería ejemplar, público, irreversible. Los días que siguieron a esa noche no trajeron alivio. La granja amaneció en un silencio que no era paz, sino contención. Los hombres evitaban el contacto visual, las mujeres hablaban en voz baja, los esclavos trabajaban con la precisión de quienes saben que cualquier desliz podría reabrir heridas aún fétidas. El tronco ennegrecido permaneció en el centro del patio por orden suya, no como una amenaza, sino como un recordatorio, un objeto que había cambiado de función sin pedir permiso a la historia. La versión oficial era simple y se repetía hasta hacerse aceptable. El amo, dominado por la bebida y los ataques de ira, se había lesionado gravemente en un castigo que se salió de control. El incendio fue un accidente, la muerte, una fatalidad. La viuda, ahora dueña absoluta, lloraba en reclusión. Hubo oraciones, misas concertadas, palabras calculadas. El mundo colonial aceptaba explicaciones siempre que sirvieran al orden establecido. Y el orden exigía que esta mujer siguiera gobernando la propiedad sin incidentes. Por dentro, no se lamentaba, no como cabría esperar. Había noches en las que el olor a humo parecía impregnar los pasillos y un calor imaginario le subía a la garganta. En esos momentos sentía algo parecido al miedo, pero no al arrepentimiento. Lo que existía era una vigilancia constante, una minuciosa atención al detalle. El poder ahora tenía su propio peso. Exigía decisiones rápidas, respuestas firmes, castigos calculados. Aprendió rápidamente a ocupar el espacio que antes le habían negado. No alzó la voz. No le hacía falta. Una mirada le bastaba. El embarazo avanzaba. El cuerpo delataba lo que la boca callaba. La ropa se ajustaba con destreza. Las salidas se reducían, las explicaciones se multiplicaban. Decían que la viuda había sufrido un retraso común, una perturbación causada por el impacto de la pérdida. En entornos donde los hombres se decidían por la ciencia, bastaban las explicaciones vagas. Aún así, había ojos demasiado atentos. Un primo lejano, interesado en las tierras, prolongó su estancia. Un administrador comenzó a llevar las cuentas con excesivo celo. El riesgo no había terminado con el incendio, solo había cambiado de forma. El esclavo, el padre del niño, había sido sacado de la casa principal, no como castigo, sino como una maniobra estratégica. Asignado a una zona remota, vivía bajo la atenta mirada de capataces que no sabían qué buscar. Ella no lo buscó, él no la vio, la distancia era necesaria para ambos. El silencio entre ellos se convirtió en un acuerdo implícito, sostenido por la certeza de que cualquier paso en falso podría condenar no solo a dos, sino a muchos. A pesar de ello, los rumores crecieron como raíces bajo tierra. Se hablaba de una viuda que ejercía demasiado poder, de una autoridad extraña, adquirida con demasiada rapidez.
Se rumoreaba sobre el tronco quemado, sobre el olor que persistía, sobre una noche en la que nadie se atrevió a intervenir. El mundo colonial estaba hecho de rumores que se alimentaban de la ausencia de pruebas, y ella sabía que tarde o temprano, alguien intentaría convertir el rumor en una acusación. Fue entonces cuando decidió actuar antes de que actuaran en su contra. Reorganizó la granja con una eficiencia que sorprendió incluso a los más escépticos. Revisó los contratos, reemplazó a los hombres relacionados con su esposo por otros que le debían favores. Distribuyó pequeñas concesiones que compraron lealtades. La justicia privada funcionaba mejor cuando parecía benévola. A los esclavos les ofrecía rutinas predecibles, menos castigos públicos, más control invisible. El miedo cambió, dejó el látigo y se apoderó de la incertidumbre. El niño se movía con fuerza. A veces se detenía en medio de una reunión solo para respirar y esperar a que cesara el movimiento. Esa vida era la razón de todo, y también el mayor peligro. Pensó en enviarlo lejos después de nacer. Pensó en presentarlo como el heredero legítimo de su difunto esposo, confiando en el olvido ajeno. Consideró soluciones que requerían documentos, testigos, complicidad. Cada opción tenía un precio, y todos eran altos. El parto se aproximaba en pleno apogeo de la temporada de lluvias. El cielo se despejaba con frecuencia, aislando la propiedad durante días. Ella lo consideró una buena señal. Llamó a parteras de confianza, mujeres acostumbradas a guardar secretos a cambio de protección. El nacimiento ocurrió en un amanecer atronador, cuando la granja parecía existir fuera del tiempo. El niño nació fuerte, llorando a gritos, indiferente a las circunstancias. Al oír el sonido, la mujer sintió algo que no había sentido ni siquiera con fuego. Un miedo absoluto a perder. La decisión se tomó en ese mismo instante. La niña se quedaría. Ella sería presentada como la heredera. El nombre de su difunto esposo la protegería. El mundo aceptaría cualquier cosa que se repitiera con suficiente convicción. Para asegurarlo, comenzó a tejer una narrativa con la misma frialdad con la que organizaba las cuentas de la granja. Se enviaron cartas, testimonios alineados, el duelo, escenificado con precisión. La viuda se transformó en madre ante los ojos adecuados, en el momento oportuno, pero nada de eso eliminaba el riesgo que corría el hombre que trabajaba lejos de la casa principal, el verdadero padre de la niña. Cargaba con un secreto que podía comprarse, silenciarse o eliminarse. Sabía que la decisión la atormentaría. No quería repetir el incendio. El fuego deja cicatrices. Prefería algo más discreto, trasladarlo a otra granja, vender. El crecimiento de la niña trajo consigo un cambio silencioso en la dinámica de la granja. No fue solo la presencia de un heredero lo que alteró la percepción, sino también la forma en que ahora se veía a la mujer. Ya no se la veía simplemente como la viuda que había sobrevivido a una violenta desgracia, sino como alguien que había desafiado una orden no escrita, y aún así se mantuvo en pie. Esto despertó respeto en algunos, miedo en otros y una peligrosa curiosidad en quienes vivían oliendo las debilidades ajenas. El niño fue presentado al mundo como hijo legítimo del difunto caballero. El bautismo se celebró con la suficiente solemnidad como para acallar cualquier duda inmediata. La iglesia, satisfecha con las generosas donaciones, no cuestionó las fechas ni las coincidencias. Las palabras del sacerdote resonaron en la sala como un sello definitivo. En ese momento, la historia oficial tomó forma. Todo lo que viniera después sería considerado herejía contra un hecho ya consagrado. Pero la verdad no se disolvió tan fácilmente. Entre los esclavizados, el silencio no era olvido, era memoria viva. Sabían quién era el padre, sabían cómo había muerto el antiguo amo. Sabían que este niño era fruto de una doble transgresión, de clase y de poder. E incluso sin decir nada, cargaban con esta conciencia como un peso que en cualquier momento podía ser usado como arma o como escudo. El hombre que habían sacado de la casona seguía vivo, trabajando en tierras más lejanas, envejeciendo demasiado rápido.
Cada año se volvía menos reconocible para cualquiera que no supiera exactamente a quién buscar. Era parte del plan. Cuanto más discreto fuera, menos riesgo había. Aún así, la mujer seguía en contacto con él a través de intermediarios, no por afecto declarado, sino por necesidad. Mientras ella respirara, el pasado también respiraría. Hubo un momento en que consideró enviarlo a otra capitanía. Una venta silenciosa, lo suficientemente lejos como para que nunca volvieran a cruzarse. Se calculó el precio. Se iniciaron las conversaciones, pero algo la hizo dudar. Quizás la tardía comprensión de que ciertas acciones, una vez repetidas, definen irreversiblemente quiénes somos. Ya había ordenado la muerte de un hombre, hacer desaparecer a otro, uno que cargaba con parte de su propia historia. Parecía cruzar una línea que no estaba segura de querer cruzar. Mientras tanto, el niño crecía rodeado de cuidados, pero también de miradas excesivamente atentas. Algunos lo veían como el futuro de la granja, otros como una oportunidad. Un heredero siempre atrae la ambición. La mujer comprendió desde el principio que proteger a su hijo requeriría más que afecto y recursos, requería anticipación. Empezó a distanciarse de familiares inconvenientes, a establecer alianzas sádgicas, a educar al niño con una rigidez que rayaba en la frialdad. Él necesitaba aprender desde pequeño que el mundo no perdona las distracciones. De noche, cuando todo estaba en silencio, atravesó el patio. El tronco quemado seguía allí, ahora cubierto por las marcas del tiempo. No había ordenado que lo retiraran. Una parte de ella creía que su presencia le servía de recordatorio. Otra parte sabía que era un desafío silencioso para cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. La madera oscura y agrietada se había convertido en el símbolo de algo que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. Los años siguientes trajeron rumores más organizados. Un exadministrador, destituido sin mayores explicaciones, comenzó a sembrar dudas en los pueblos cercanos. Habló de una noche extraña, de órdenes incoherentes, de una viuda que había asumido el poder demasiado rápido. No tenía pruebas, solo versiones. Aún así, las versiones pueden ser peligrosas cuando encuentran oídos interesados. La señora lo sabía antes de que el rumor se hiciera oficial, y decidió actuar de nuevo, no con violencia directa, sino mediante el desgaste. Difundió rumores de que el gerente bebía demasiado, debía dinero y había sido despedido por incompetencia. Pequeñas verdades mezcladas con exageraciones. En poco tiempo, el hombre perdió credibilidad. No desapareció, pero dejó de ser tomado en serio. La amenaza se disolvió sin derramamiento de sangre. Aprendió que el poder más eficaz es el que no deja rastros visibles. Aún así, el peso acumulado no la abandonaba. Había momentos en que observaba a su hijo dormir y se preguntaba qué clase de herencia invisible se estaba transmitiendo. No solo tierras y nombres, sino decisiones tomadas al límite, secretos enterrados sin una tumba adecuada. Sabía que un día él preguntaría por su padre, y ninguna respuesta sería suficiente para borrar lo sucedido. El esclavo, el padre del niño, enfermó durante una temporada particularmente dura. La noticia llegó tarde a la casona. Para cuando se enteró, ya era demasiado tarde para cualquier gesto que pudiera interpretarse como misericordia. Murió en silencio, enterrado como tantos otros, sin un nombre que trascendiera generaciones. Con él desapareció el último testigo directo que podía cuestionar la versión oficial. La señora recibió la noticia en silencio. No lloró, no sonrió, solo sintió un vacío diferente, más definitivo. La granja siguió prosperando. El niño creció, se convirtió en un hombre joven y empezó a ser visto como un futuro amo. La historia parecía decidida, pero ella sabía que la estabilidad siempre era temporal, porque ciertos actos no terminan al realizarse. Permanecen, esperando el momento de regresar de otra forma. Y mientras el tronco envejecía bajo el sol y la lluvia, la mujer comprendió que el incendio de 129 no había consumido solo un cuerpo,
Había forjado destinos, redefinido fronteras y creado un legado silencioso que aún cobraría su precio. Lo que aún no sabía era cuándo, ni de qué manera, se exigía. El tiempo transcurría sin anunciar su llegada, acumulándose en gestos y decisiones repetidas que parecían insignificantes al tomarse, pero que en conjunto remodelaban el ser interior de aquella mujer. La dama envejecía con mesura, como todo en su vida. No había lamentos públicos ni arrebatos de humor. Lo que sí había era una vigilancia constante sobre sí misma, un control casi clínico de sus propias emociones. El cuerpo, sin embargo, no obedecía con la misma disciplina. Llegaban dolores persistentes en el pecho, falta de aire en noches específicas, sueños interrumpidos siempre en el mismo instante, el instante antes de que el fuego rozara su piel. Despertaba con el corazón acelerado, convencida de que el olor a humo había regresado. Nunca regresó, pero nunca desapareció por completo. La granja, ahora más grande y rentable, le exigía decisiones diarias. Las tomaba con precisión, pero sin placer. El poder, una vez consolidado, había dejado de ser un logro para convertirse en una carga. Cualquier error había amplificado las consecuencias, porque todos esperaban de ella la misma frialdad que había mostrado aquella noche lejana. No podía permitirse el lujo de dudar. La imagen que se había forjado debía mantenerse, incluso si el coste era interno. El hijo creció observando, aprendió no solo de lo que le enseñaban, sino también de lo que evitaban. Se fijó en los silencios prolongados, las respuestas evasivas, la forma en que ciertos nombres nunca se pronunciaban. Sabía que había zonas prohibidas en la memoria de la casa grande. Esto lo volvió atento, desconfiado, excesivamente cuidadoso con sus propias palabras. La rígida crianza le indujo a la obediencia, pero también alimentó una curiosidad silenciosa que su madre subestimó. Lo entrenó para gestionar hombres, tierras y conflictos, pero no para lidiar con dilemas morales. Creía que al proporcionarle las herramientas de mando, le impediría buscar respuestas más allá de las que le habían sido dadas. Fue un sutil error, porque lo que queda sin explicación da pie a interpretaciones personales, y las interpretaciones, cuando se topan con fragmentos de verdad, pueden volverse peligrosas. Poco a poco, empezaron a surgir situaciones que la desestabilizaban. Pequeños conflictos entre trabajadores, resueltos con una dureza que le recordaba demasiado a su difunto esposo. El tono de voz de su hijo, en ciertas ocasiones, resonaba con algo antiguo, demasiado familiar. Ella comprendía, pero no intervenía. Una parte de ella creía que esa severidad era necesaria para mantener el orden. Otra parte temía reconocer que el ciclo se repetía, no por herencia de sangre, sino por aprendizaje silencioso. Las noches se alargaron. La mujer empezó a caminar por el patio con más frecuencia, apoyándose en un bastón que justificaba el dolor físico, pero no el peso que cargaba sobre el pecho. El tronco seguía allí, casi parte del paisaje. Algunas grietas se habían profundizado y la madera parecía más frágil, pero seguía en pie. Evitaba tocarla, como si el contacto pudiera despertar algo que mantenía latente a la fuerza. Fue durante este periodo que comenzaron a aparecer visitantes inesperados, hombres vinculados a la administración colonial, interesados en registros antiguos, impuestos atrasados, demarcaciones de tierras, nada explícito, nada acusatorio, simplemente demasiadas preguntas. Ella respondía con calculada cordialidad, ofreciendo documentos, abriendo libros de cuentas, mostrando una transparencia cuidadosamente elaborada. Aún así, cada visita dejaba un rastro de inquietud. Sabía que el pasado no necesitaba ser acusado para hacerse sentir, solo necesitaba ser recordado. Su hijo, ya adolescente, empezó a asistir a estas reuniones, observaba, aprendía y hacía preguntas que ella no esperaba. Una tarde, al oír a uno de los visitantes mencionar al antiguo dueño de la granja, el joven preguntó, con excesiva indiferencia, cómo había muerto exactamente su padre. La pregunta cayó sobre la sala como un peso.
Ella respondió con la versión habitual, sin dudarlo. Pero notó algo en su mirada. No era simple curiosidad. Era una atención calculada, casi adulta. Después de eso siguieron otras preguntas, siempre indirectas, siempre lo suficientemente espaciadas como para no parecer insistentes. Preguntó sobre el cepo, sobre viejas prácticas, sobre castigos que ya no se usaban con tanta frecuencia. Ella respondió lo necesario y dio por terminada la conversación con firmeza. Pero en su interior algo estaba cambiando. La sensación de que el control absoluto era una ilusión comenzaba a afianzarse. La culpa, que durante años se había manifestado como un ruido distante, comenzó a tomar una forma más concreta. No como un remordimiento explícito, sino como miedo al reconocimiento. No temía el castigo externo, temía que su hijo comprendiera, porque si comprendía, nada de lo que ella había construido permanecería intacto. No habría narrativa capaz de protegerlos a ambos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera reconocer el peligro. Las crisis se hicieron más frecuentes. Una noche, cayó sola en el patio, incapaz de levantarse durante varios minutos. Mientras yacía allí, sintiendo la tierra fría perforar su ropa, tuvo una aterradora revelación. Todo lo que había hecho había sido para evitar una muerte inmediata. Pero nada se había hecho para garantizar la paz futura. Había sobrevivido, sí, pero a costa de establecer un orden sostenido por el mismo miedo que había destruido al hombre al que había ordenado. Lo que comenzó como una vaga inquietud se acentuó cuando el hijo empezó a deambular solo por la propiedad, observando a los trabajadores sin la presencia de su madre. No era solo curiosidad juvenil, había un método en sus pasos, una atención excesiva a los gestos de los demás, preguntas formuladas en un tono demasiado informal para ser inocente. Había aprendido desde muy joven que quien controla la narrativa no necesita alzar la voz. Bastaba con escuchar, memorizar, esperar. Algunos de los esclavos mayores notaron el cambio. Reconocieron en el joven rasgos que no provenían de la sangre, sino del entorno. Su mirada, la frialdad al juzgar los errores, la impaciencia ante la fragilidad. La ama notó las mismas señales, pero se negó a nombrarlas. Admitirlo sería aceptar que al salvar su propio cuerpo, podría haber condenado al futuro a repetir la misma lógica que había jurado destruir. La primera fuga abierta ocurrió una mañana sofocante, cuando un trabajador joven intentó escapar. Fue capturado dentro de los límites de la propiedad, exhausto y cubierto de arañazos. La antigua costumbre habría sido ponerlo en el cepo. La señora, al enterarse de lo sucedido, ordenó que lo encerraran en el almacén y esperara su decisión. No quería actuar impulsivamente. Necesitaba mantener la apariencia de control racional que había cultivado a lo largo de los años, pero el hijo llegó primero. Vio al hombre atado, escuchó sus súplicas y evaluó el impacto que el castigo ejemplar tendría en los demás. Cuando apareció la madre, encontró el cepo preparado, cuerdas nuevas tendidas y al joven ya en posición. El hijo esperó, como quien espera aprobación, sintió que algo se rompía en su interior. No fue sorpresa, ni ira inmediata. Fue la brutal comprensión de que el silencio prolongado le había enseñado más que cualquier palabra. La mirada de su hijo no pedía guía moral, solo confirmación de autoridad. Bastaba con un asentimiento y el ciclo se completaría. Ordenó su liberación. La decisión fue abrupta, sin explicación. El trabajador fue devuelto al almacén, temblando, sin entender por qué había sobrevivido. El hijo no discutió, pero algo se encogió en su expresión. Desde ese día, la distancia entre ellos dejó de ser meramente emocional. Se volvió estratégica. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión constante. La mujer empezó a intervenir más, a revisar los castigos, a suavizar órdenes que antes se habrían cumplido sin rechistar. Cada gesto suyo era observado con atención crítica. El hijo empezaba a comprender que el poder que heredaría no venía predefinido. Tendría que reclamarlo, reafirmarlo quizá contra su propia madre. Fue entonces cuando empezaron a surgir rumores.
al principio discretos, casi imperceptibles. Un viejo capataz comentaba sobre el pasado. Un administrador externo mencionaba inconsistencias en los registros de la muerte del antiguo amo. Nada explícito, pero suficiente para despertar interés. El hijo escuchó, ató cabos y comenzó a buscar respuestas fuera de la casa principal. Se dio cuenta demasiado tarde, cuando notó que habían manipulado documentos, que habían consultado libros de contabilidad antiguos, comprendió que el control de la historia se le escapaba de las manos. Intentó confrontarlo, pero se topó con una resistencia fría, educada, casi respetuosa. Él no la acusó, solo le hizo preguntas. Las preguntas bien planteadas son más peligrosas que las acusaciones. Una noche, tras una acalorada discusión, soltó una frase que la paralizó. Dijo que entendía por qué se habían tomado ciertas decisiones extremas en el pasado, que, en ciertas circunstancias, la fuerza era el único lenguaje que entendían. No mencionó a su padre directamente. No hacía falta. El significado era demasiado claro. Empezó a dormir muy poco. Revivió la noche del incendio no como un trauma aislado, sino como el origen de todo lo que vino después. El poder, la seguridad, el respeto y ahora la amenaza a su continuidad. Comprendió que su supervivencia había creado un vacío moral que se llenaba lentamente por el mismo mecanismo que había destruido a su marido. La creencia de que el fin justifica los medios cuando uno tiene el control. Su cuerpo empezó a fallar con más frecuencia. Fiebre persistente, dolores que no remitían. Los médicos hablaban de desgaste natural. Ella sabía que era más que eso. El peso de décadas de contención finalmente le había pasado factura. Aún así, no era la muerte lo que la asustaba, sino la posibilidad de morir sin interrumpir lo que había comenzado. Decidió actuar, no con violencia, sino con una revelación parcial. Una mañana tranquila llamó a su hijo al patio. Caminaron hasta el tronco del árbol. Le contó por primera vez parte de la verdad. No todos los detalles, ni el incendio descrito en fotos, sino lo esencial, el miedo, el embarazo, la amenaza constante, la decisión tomada cuando no había salida visible. Él la escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció inmóvil. Cuando ella terminó, hubo un largo silencio. Entonces, él dijo algo que la hirió más que cualquier acusación. Dijo que lo entendía. Que él haría lo mismo. Quizás incluso más rápido, porque había aprendido que la vacilación tiene un precio. En ese momento supo que había fallado donde más importaba. Había salvado su vida, preservado la granja, construido poder. Pero no había enseñado límites. La justicia que había impartido había sido necesaria en ese momento, pero no se había transformado en ética. Se había convertido en un precedente. En los días siguientes, comenzó a preparar lo que quedaba por hacer. Ajustó documentos, modificó herencias y transfirió parte del control administrativo a organismos externos. No fue un gesto de rendición, sino de moderación. Sabía que esto provocaría un conflicto abierto. También sabía que su hijo no aceptaría perder influencia. El enfrentamiento final no llegaría con gritos ni fuego, sino con decisiones. Ella se debilitaba físicamente mientras él se fortalecía políticamente. El tiempo que una vez había sido su aliado, ahora trabajaba en su contra. Cada amanecer era una cuenta regresiva silenciosa. La última noche antes de enfermarse gravemente, regresó sola al patio. Miró el tronco del árbol una vez más. Sin culpa ni orgullo. La enfermedad progresó sin alardes. No hubo desmayos públicos ni la conmoción que suele rodear la caída de los poderosos. El cuerpo de la mujer simplemente comenzó a fallar silenciosamente, como si hubiera decidido abandonar la función de sostener una historia que ya no podía sostener. Los médicos hablaron de humores debilitados, excesos pasados, castigos naturales de la edad. Ninguno se atrevió a mencionar lo que realmente la consumía. La tardía comprensión de que el poder, cuando no se controla, aprende a reproducirse. El hijo asumió gradualmente tareas que antes solo se le observaban.
Recibía visitas, firmaba órdenes, negociaba precios. Todo lo hacía con la calma de quien no tiene prisa porque sabe que el resultado es inevitable. Para los forasteros era un heredero ejemplar, joven, firme, eficiente. Sin embargo, para los esclavizados, algo estaba cambiando. La rigidez regresaba lentamente, disfrazada de organización. Los castigos volvían a ser ejemplares, justificados como necesidad administrativa. El miedo recuperaba su lugar. La mujer comprendía cada detalle, incluso lo de la cama. El ritmo de los pasos en el pasillo, el tono de las conversaciones en voz baja, el silencio excesivo tras ciertas decisiones, era suficiente. Intentó intervenir más de una vez, pero sus órdenes empezaron a ser reinterpretadas, ajustadas, pospuestas. No hubo desobediencia manifiesta, solo una creciente autonomía que erosionaba su autoridad sin confrontarla directamente. Fue entonces cuando comprendió la naturaleza de la batalla final. No sería una contienda de fuerza, sino de legitimidad. Mientras estuviera viva, su presencia seguía siendo un obstáculo simbólico. Muerta, se convertiría en un simple recuerdo, y los recuerdos pueden moldearse. Decidió dar el golpe. Llamó al secretario, el mismo hombre que décadas antes había ayudado a reorganizar los registros tras la muerte de su esposo. Dictó nuevas disposiciones, no solo sobre la herencia, sino también sobre la responsabilidad. Estableció límites claros al poder de su hijo, vinculando ciertas decisiones a asesoramiento externo y a contratos que requerían múltiples validaciones. Fue un intento de institucionalizar la moderación que nunca había sabido imponer en casa. Cuando su hijo se enteró, no reaccionó de inmediato. La visitó esa misma noche. Se sentó junto a su cama, tomándole la mano con una dulzura casi teatral. Dijo que comprendía sus preocupaciones, que respetaba su experiencia y que nunca la menospreciaría en público. Habló como si estuviera concluyendo una negociación, no como si estuviera conversando con su propia madre. Sin embargo, antes de irse, dejó una frase en el aire. Dijo que ninguna cláusula sobrevive a la ausencia de quien la sostiene. No era una amenaza directa. No tenía por qué serlo. Ella lo entendía perfectamente. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda calma. La dama empezó a recibir menos visitas. Algunos administradores se retiraron discretamente, alineándose con el futuro más probable. Otros esperaron con cautela, intentando no tomar partido demasiado pronto. El sistema, una vez más, se ajustó al ganador incluso antes de la batalla final. De madrugada, cuando la fiebre llegó a su punto máximo, pidió a todos que se fueran. Quería estar sola, no para rezar, sino para pensar con claridad por última vez. Reconstruyó mentalmente cada decisión que había tomado desde su juventud, cada concesión, cada silencio. Se dio cuenta de que su mayor error no había sido el incendio, sino la creencia de que sobrevivir era suficiente. Al amanecer, les pidió que llamaran a su hijo. Llegó rápido. La encontró débil, pero lúcida. Habló con franqueza. Dijo que no le temía, pero sí lo que representaba. Dijo que era el resultado de decisiones que había tomado cuando creyó que no había alternativa. Y dijo algo que nunca había dicho, que el poder que él buscaba no le traería libertad, solo soledad y repetición. Escuchó en silencio. Al responder, su voz no reflejaba ira, solo convicción. Dijo que el mundo no cambia con arrepentimientos tardíos, que la granja había sobrevivido porque alguien había sabido actuar cuando otros dudaban, que él simplemente continuaría con lo aprendido. Cerró los ojos un momento. Cuando él los abrió de nuevo, dijo lo último que le quedaba por decir. Dijo que la historia no pertenece a los vencedores, sino a quienes recuerdan. Que por mucho que intentara controlar registros, contratos y versiones oficiales, había recuerdos que no se borraban. Miró más allá de sí mismo, como si pudiera ver los patios, los troncos de los árboles, las hogueras invisibles que aún ardían en la memoria colectiva. Esa misma noche, ella murió. El anuncio fue discreto.
Un duelo formal, sin excesos. El hijo asumió oficialmente el mando pocos días después. Los ajustes que ella había hecho comenzaron a ser cuestionados, reinterpretados y poco a poco deshechos. El poder volvía a su forma original, ahora con una nueva justificación y un nuevo rostro. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Entre los esclavos de mayor edad, la historia de la dama llegó a contarse no como la de la mujer que ordenó quemar a su marido, sino como la de quien intentó, demasiado tarde, detener. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando los nombres desaparecen de los documentos. Disolvió rostros, fechas exactas, justificaciones oficiales. La granja siguió existiendo durante décadas, soportando cambios de administración, nuevas leyes y otros propietarios. El nombre de la mujer quedó reducido a una sola línea en los registros antiguos. El de su hijo, a unas pocas firmas en los libros de cuentas. El del hombre quemado, a nada. Ni una sola línea, ningún apellido, solo silencio. Pero la historia no terminó en el papel. Entre los esclavizados y sus descendientes, algo persistió casi intacto, no como una narrativa organizada, sino como fragmentos transmitidos en voz baja. Un detalle aquí, una advertencia allá. Hablaron de una noche en la que el fuego no fue un castigo, sino una solución. Hablaron de una mujer que sobrevivió porque decidió no morir en silencio. Sobre todo, hablaron del error que vino después, creer que con ganar una vez era suficiente. El hijo gobernó durante muchos años. Se hizo respetado entre los comerciantes, temido entre los trabajadores, citado como ejemplo de eficiencia en informes externos. La granja prosperó bajo su administración. El orden era rígido, predecible y rentable, tal como él lo había propugnado. Sin embargo, algo lo seguía como una sombra. Ningún visitante lo notó, pero quienes vivían allí lo sabían. Nunca formó una familia, nunca confió plenamente en nadie. Trataba las alianzas como contratos temporales. El poder lo había dado todo, menos descanso. Cuando murió, no hubo ruptura, solo continuidad. Otros tomaron el control, se escribieron otras reglas, otras formas de violencia más modernas, más burocráticas, reemplazaron a las antiguas. El tronco del árbol fue retirado en algún momento, vendido como chatarra, borrado del patio. Pero el espacio permaneció vacío, como si nadie quisiera ocuparlo. Décadas después, cuando los viajeros comenzaron a registrar historias locales, encontraron versiones contradictorias. Algunos decían que la mujer había sido una asesina cruel. Otros, que había sido víctima de un marido violento. Pocos mencionaban a la esclava que la había embarazado. Aún menos hablaban del incendio. La versión oficial se volvió cómoda, ambigua, inofensiva. La verdadera historia quedó fuera de los libros. Y siempre es así. Los registros protegen a quienes ostentan el poder. La memoria protege a quienes sufren. La mayor tragedia no fue el hombre quemado, ni la decisión tomada en esa noche extrema. Fue el hecho de que el sistema que lo permitió, todo permaneció intacto, solo cambiando a sus ejecutores. La mujer creyó que podía controlar el fin sin tocar el origen. El hijo creyó que podía heredar el origen sin heredar la carga. Ambos se equivocaron. La granja, hoy, es solo tierra. Ninguna placa recuerda lo allí ocurrió. Ninguna ceremonia conmemora los nombres que nunca se escribieron. Pero quienes escuchan atentamente, quienes comprenden que la historia no solo vive en los archivos, saben reconocer las señales. Porque historias como esta no piden absolución ni condena. Piden recuerdo. Si esta historia ha llegado hasta ti, es porque el silencio ha fallado una vez más. Y ahora depende de ti decidir qué hacer con ello. Si quieres seguir escuchando historias que no debieron ser contadas, historias que los registros intentaron borrar y la memoria insistió en preservar, suscríbete al canal ahora. Aquí, el fuego no es un espectáculo, sino una advertencia. Y la siguiente historia comienza exactamente donde los libros decidieron